Hola con todos, es un gusto compartir con ustedes un tema muy importante dentro de lo que es la atención prehospitalaria. Hoy voy a hablar acerca de la evaluación del dolor articular, probablemente uno de los temas que no se conoce muy a fondo debido a las particularidades que tiene la evaluación de este problema en los pacientes. Debo indicar que la incidencia, esto se ha reportado en las consultas de atención médica, por ejemplo, es el 80% de la consulta en monoartritis en medicina general y en reumatología y el 20% de las consultas por patologías reumatológicas en atención primaria. Entonces, eso quiere decir que en la parte médica es una de las consultas que más suelen hacer los pacientes debido a las dificultades, a la incapacidad que tiene, al dolor, al compromiso por esta patología, por este problema que tiene. Dentro de la atención prehospitalaria no hay datos, probablemente porque no se ha recogido información al respecto del dolor articular o porque probablemente esté solapado o esté dentro de otras patologías que estén enmascarando el cuadro de dolor articular, ¿ya? Entonces, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo realizamos la evaluación del dolor articular en atención prehospitalaria? Dentro de la atención prehospitalaria, en los centros de formación probablemente no se tiene énfasis porque no se tenían estos datos, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la atención médica. Y porque probablemente también los operadores de atención prehospitalaria ya en la evaluación del paciente tienen algunas patologías predisponentes para tener estos diagnósticos. ¿Sí? Para el enfoque lo he dividido en algunos aspectos principales. ¿Sí? Por ejemplo, identificar cuál es el número de articulaciones afectadas. Entonces, tenemos que entender ciertos conceptos en lo que es dolor articular. Entonces, dentro de la evaluación, lo que tenemos que identificar es si se trata de una monoartritis, cuando es una sola articulación la que está afectada. Se habla de oligoartritis cuando son de 2 a 3 articulaciones afectadas y de poliartritis cuando son más de 3 articulaciones afectadas. Entonces, de aquí es muy importante identificar, conversar con el paciente, establecer y llegar a determinar qué articulaciones son las que está doliendo y el número de articulaciones afectadas. ¿Ya? Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta es identificar si se trata de un dolor mecánico o un dolor inflamatorio. Entonces, aquí podemos indicar que el dolor de tipo mecánico tiene un tiempo de duración de menos de 30 minutos. Con respecto a la actividad física, el dolor se exacerba con los movimientos articulares y suele disminuir con el reposo. El dolor mecánico es muy característico cuando se trata de problemas degenerativos, por ejemplo, de artrosis. La artrosis suele estar relacionada con actividades repetitivas, puede estar relacionada con la edad, o también puede estar relacionada con factores predisponentes de tipo familiar. Es decir, que si alguna persona en la familia tiene artrosis, es muy probable que el resto tenga artrosis. Y también suele estar relacionado con el peso y la actividad física, porque el peso también va a predisponer, por ejemplo, a nivel de rodillas, que hay una sobrecarga en la rodilla del problema articular. El dolor inflamatorio, en cambio, es un dolor que se presenta o que indica que hay un proceso agudo en la articulación. Generalmente el tiempo de duración suele ser más de 60 minutos y una de las características del dolor inflamatorio es que va a existir rigidez en las articulaciones que se encuentran afectadas. Este dolor inflamatorio generalmente suele disminuir con la actividad física. Cuando el paciente hace alguna actividad física, disminuye el dolor de tipo inflamatorio. Y se exacerba con el reposo prolongado. Cuando el paciente está en reposo, suele decir cuando está acostado, cuando está sin hacer ninguna actividad física, el dolor suele incrementarse. Y como es un dolor inflamatorio, se va a caracterizar o va a existir síntomas asociados de la inflamación. Esto quiere decir que va a haber aumento de volumen en la articulación va a estar hinchada, edematizada. Si nosotros le palpamos, va a haber un aumento de la temperatura en la articulación, va a existir eritema, un enrojecimiento de la articulación y disminución del rango articular. Es decir, que si empezamos a movilizar la articulación, esta va a estar totalmente limitada en el rango articular. ¿Ya? Entre las diferencias entre dolor articular e inflamatorio, ¿sí? Podemos identificar lo que ya vimos. Aquí les puse un resumen. Si, por ejemplo, características, tenemos síntomas sistémicos, ¿sí? En la inflamatoria, cuando es un dolor tipo inflamatorio, suele ser prominentes, incluyendo fatiga. Suele asociarse a otro tipo de afecciones en la piel, por ejemplo, úlceras, por ejemplo, cansancio, eritema, equimosis, en los de tipo inflamatorio. Y en la no inflamatoria o mecánica no es característico. En cuanto al comienzo, la forma de inicio, en la artritis reumatoide, por ejemplo, que es una de las enfermedades que produce dolor de tipo inflamatorio, suele ser lento y progresivo, ¿sí? Mientras que en la gota puede ser repentino o a consecuencia de infecciones en las articulaciones. En
el dolor de tipo mecánico o no inflamatorio suele ser de origen gradual. Rigidez matinal mayor a 1 hora en los dolores de tipo inflamatorio, mientras que en los dolores de tipo mecánico no inflamatorios menores a 30 minutos. Otra característica que debemos analizar con el paciente, el peor momento del día. La de tipo inflamatorio es por la mañana, mientras que la mecánica suele ser a medida que avanza el día. El paciente suele decir, a medida que avanza el día, me duele más las articulaciones. El efecto de la actividad sobre los síntomas, especialmente el dolor articular y rigidez, en la de tipo inflamatorio disminuye con la actividad y empeora luego de periodos de reposo y puede provocar dolor con el uso de la articulación. En la no inflamatoria empeoran con la actividad física y disminuyen con el reposo. Entonces, estas son características que podemos definir que hay que investigar en los pacientes que presentan dolor articular. ¿Ya? Otro de los aspectos que se toma en cuenta es la cronicidad. Si es agudo, menos de 6 semanas, y si es crónico, es un periodo mayor a 6 semanas. ¿Ya? En cuanto a la distribución articular, también es muy importante identificar, se habla de un compromiso axial cuando está cerca de la línea media, entonces hablamos cuando afecta a nivel de columna, de articulaciones sacroilíacas, de los hombros, de caderas, y cuando se habla de un compromiso periférico, cuando hablamos de codos, de muñecas, de rodillas, de tobillos y de pies. Es decir, periférico, todo lo que está alejado de la línea media en cuanto a la evaluación del dolor articular. ¿Sí? Ya en la evaluación prehospitalaria, sí, aquí podemos hacer un resumen. Sí, es muy importante enfocarnos, por ejemplo, en la OPQRST. La forma de inicio, hay que identificar si es gradual, si es progresivo, es de forma súbita. ¿Sí? Generalmente, los dolores de inicio súbito suelen ser más de tipo inflamatorio, aunque también pueden ser de manera insidiosa, como por ejemplo la artritis reumatoide, ¿sí? A menos de que haya un proceso inflamatorio subyacente que identifique que una forma de inicio muy rápida. Paliación o provocación, lo que ya les comenté previamente, puede ser desencadenado por el esfuerzo físico o disminuir con el esfuerzo físico, lo que nos permite identificar si se trata de un dolor inflamatorio de tipo mecánico. Calidad del dolor, aquí podemos identificar si es un dolor opresivo, un dolor punzante. Generalmente en la gota, que es un dolor de inicio súbito, el paciente suele decir que es un dolor punzante, que es un dolor como que le pinchan agujas, ¿sí? Y el compromiso articular en la gota, por ejemplo, suele ser unilateral o monoarticular. La irradiación, ¿sí? Generalmente en articulaciones no sale la irradiación, sino el compromiso. ¿Cuántas articulaciones están comprometidas? Si duelen las articulaciones al mismo tiempo o tienen unas características migratorias. En artritis reumatoide, por ejemplo, el dolor suele ser al mismo tiempo en ambas manos y es bilateral, es simétrico. En lupus, por ejemplo, el dolor suele ser de origen migratorio, es decir, empieza en manos, se va a los codos, hombros, rodillas, caderas. Entonces, en ese sentido, le enfocamos esta situación. Severidad va a depender de la percepción que tenga el paciente y también si es que existe un compromiso inflamatorio. Entonces, en una escala visual analógica, el paciente puede referir en una escala del 1 al 10. Generalmente es un dolor moderado a intenso dependiendo de la susceptibilidad que tenga cada paciente. El tiempo de evolución. Esto nos permite identificar si es un dolor de tipo mecánico o inflamatorio. El tiempo de evolución en la inflamatoria es de poco tiempo, mientras que en el tipo mecánico suele ser de varios meses, días, que suele tener el dolor. ¿Ya? Continuando con la evaluación en cuanto al sample, signos y síntomas, sí, obviamente el dolor articular, que pueden asociarse a manifestaciones del resto del cuerpo, sí. Muchas de las dolores de tipo inflamatorio suelen asociarse con problemas gastrointestinales, con problemas en la piel, con problemas neurológicos, con problemas respiratorios, con problemas cardíacos, ¿ya? Alergias, si no hay una incidencia o no hay una asociación entre dolor articular y alergias, va a depender de la susceptibilidad de cada paciente. Medicamentos, aquí los medicamentos que van a aliviar el dolor van a ser los antiinflamatorios o los corticoides. Patologías previas, también es muy importante identificar porque puede haber una asociación entre el dolor articular y algunas patologías. Por ejemplo, la diabetes podría predisponer a dolores de tipo mecánico debido al sobrepeso que tiene el paciente y eso condicionar una condición de artrosis. Última ingesta, de pronto importante para determinar qué tipo de medicación o qué tipo de tratamiento se podría dar en caso de que suceda algún evento súbito, alguna emergencia médica con el paciente y tengamos que administrarle medicación de tipo antiinflamatorio o de tipo corticoides. Eventos previos que estuvo haciendo previamente el paciente, si estuvo haciendo actividad física o no estuvo haciendo actividad física, si estuvo en reposo, se alivió con el reposo, todos esos aspectos que ya se vio anteriormente. Factores de riesgo, muy importante, los factores de riesgo, por ejemplo, en mujeres jóvenes, más nos hacen pensar en problemas de tipo inflamatorio, mientras que en personas adultas más hablaríamos de un problema mecánico. ¿Sí? Aquí también en mujeres hay que investigar si hubo abortos de repetición, abortos espontáneos, porque ahí nos condicionaría estar frente a la presencia de un síndrome antifosfolipídico o de un lupus.
¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas podemos hacer? Aquí les hice un resumen de cuál sería el enfoque que debería tener un paciente con dolor articular. Entonces, sueles preguntarse qué articulaciones le duele, ¿sí? Para identificar si es una articulación o son varias articulaciones las que le duele al paciente. ¿Hace cuánto tiempo tiene el dolor articular? Vamos a identificar la evolución. ¿Qué intensidad tiene su dolor articular? Para determinar si tenemos que hacer alguna intervención en ese momento o podemos dejar que espere. ¿Cuándo empieza y cuándo cesa el dolor? Y principalmente con la actividad física, si existe algún factor predisponente en el paciente que indique el dolor articular. ¿Qué hace que el dolor articular se alivie o empeore? ¿Sí? Movimientos, medicamentos, estado físico del paciente. En algunas circunstancias el paciente suele decir que cuando está durmiendo le duele, que sería un periodo de reposo. Entonces, todos esos aspectos tenemos que identificar. ¿El dolor articular afecta su capacidad para realizar tareas cotidianas? Sí, esta es una pregunta muy importante porque eso va a incidir en la actividad laboral. Y como les decía, en los dolores de tipo inflamatorio se presentan en personas jóvenes, especialmente en mujeres, va a incidir en la capacidad laboral que tenga esta persona y en los eventos de salud ocupacional que pueda tener. Sí, entonces, sí va a ser susceptible de tratamiento esa persona, sí va a mejorar con el tratamiento, si hay alguna actividad física que podría controlar el dolor. ¿Ya? Muy importante hacer la evaluación física, el examen físico del paciente, ¿sí? Y aquí enfocarnos en las articulaciones. Entonces, la articulación afectada, tenemos que ver si hay signos de inflamación, si hay deformidad, si hay limitación al movimiento, si hay dolor a la palpación. Vamos a evaluar la movilidad del paciente de las articulaciones que se encuentran afectadas y hacerle movimientos pasivos y determinar si esos movimientos pasivos desencadenan el dolor. ¿Ya? Tenemos que evaluar la fuerza muscular en el paciente porque en algunos compromisos articulares suelen asociarse a disminución de la fuerza muscular. Evaluación de la sensibilidad, también muy importante, en los dolores de tipo inflamatorio la sensibilidad va a estar incrementada. Y también evaluación de la circulación. Para esto vamos a palpar la articulación, vamos a observar la articulación y vamos a determinar el color, la temperatura, el pulso que tenga esa articulación. Porque, como les mencionaba, puede haber un compromiso sistémico, un compromiso de las articulaciones, un compromiso de los vasos sanguíneos que va a incidir en que disminuya el pulso, ¿sí? Por ejemplo, en algunas afecciones, ¿sí? En cuanto al manejo terapéutico, tenemos que considerar si hacemos un tratamiento farmacológico o un tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico hay que tratar de identificar algún trastorno subyacente, que eso a nivel prehospitalario va a ser un poco difícil, ¿sí? Más se suele hacer esto en el campo médico. En la inmovilización, muchas de las veces, inmovilizando la articulación, ya suele disminuir el dolor, ¿sí? Se alivia con el calor o frío. El calor o frío también puede hacer que disminuya el proceso inflamatorio o el proceso mecánico. Y ya dentro del tratamiento terapéutico, el tratamiento farmacológico, se puede indicar AINES, se puede dar AINES en ese momento para el control del dolor o utilizar corticoides, obviamente con la autorización de la dirección médica, ¿sí? Y la actividad física, esta es una condición que debemos indicar entre los pacientes, especialmente en los de tipo mecánico, porque si la articulación no se mueve, va a tener un periodo de empeoramiento, ¿sí? Y probablemente incremente más la condición médica del paciente, la inmovilidad, la rigidez que pueda tener. Entonces, aquí finalmente les puse la bibliografía, las fuentes de donde se puede obtener esta información. Y esto ha sido un gusto. Les invito a escuchar este podcast con respecto a la evaluación del dolor articular.